Vamos a la palabra del Señor. Hay fundamentos básicos para nosotros vivir una vida plena. Para que usted pueda vivir una vida plena, hay por lo menos 3 fundamentos básicos. Plena quiere decir no que se divierta solamente mucho, sino que le saque sustancia a la vida. Que usted realmente deje una huella que marque una diferencia, que sea de bendición para muchas personas. Y uno de esos fundamentos, que es fundamental, pues por eso mismo es fundamento, perdone la redundancia que se me salió allí, pero algo que es fundamental es mi identidad. ¿Quién soy yo? Si yo no sé quién soy, no voy a vivir la vida como debe de ser y no voy a poder vivirla mucho menos en plenitud y no voy a dejar una huella positiva que podemos, como usamos el concepto de bendición para otras personas. Así que lo primero que usted tiene que tener claro es quién es usted. ¿Quién es usted? Y en la sociedad donde vivimos nos confunden mucho, porque se equipara quién es la persona con el nombre. ¿Quién es usted? ¿Y qué responde uno? Juan Carlos Castaño. Pero resulta que es que ese no soy yo. Ese es mi nombre. ¿Podrían llamarme de otra manera? Claro. Hasta Gerundio puede llamarme. Y estaría bien, Gorgonio. Estaría bien. Pero el nombre no define quién soy yo, no define mi identidad. ¿Quién es usted? Y hoy en día se saca pecho y dice, no, yo soy el ingeniero tal, yo soy la licenciada tal, pero eso no es usted. Esa es su profesión. ¿Podría desarrollar otra profesión? Y usted seguiría siendo usted. Entonces, ni su nombre, ni la profesión que ejerza. ¿Quién soy yo? La identidad de una persona se define en el espíritu. Va mucho más allá de la misma alma y del mismo cuerpo. Porque lo que define es la esencia espiritual de quién soy yo. Y qué lindo cuando uno le preguntan quién es usted, más allá de lo trivial, y podemos responder, yo soy un hijo de Dios. Y eso trasciende cualquier cosa. Eso trasciende de qué familia es, eso trasciende de qué plata tiene, eso trasciende de qué sabe, dónde estudió, trasciende cualquier cosa. Y yo puedo decirlo con esa convicción desde hace tantos años que pude tener claro, yo soy un hijo de Dios en Jesucristo. Es decir, por medio de Jesucristo. Y esta realidad lleva a que me pueden cambiar el nombre, puedo cambiar de profesión, inclusive me pueden partir a pedacitos. Y cada pedacito va a decir, yo soy un hijo de Dios. ¿Usted puede decir eso? Y la palabra nos dice claramente cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. Entre otras cosas, que no nacemos hijos de Dios, como se dice también tradicionalmente, que todos somos hijos de Dios y no todos somos hijos de Dios. Porque si todos fuésemos hijos de Dios, entonces uno no puede llegar a ser lo que ya es. Si ya soy, soy. Pero cuando leemos en San Juan 1:12, que es el texto clásico para este punto, aunque hay muchísimos, pero este es clásico porque es muy preciso, ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. ¿Qué es recibir? Reconocerle como el Hijo eterno de Dios enviado a la tierra para ser nuestro Salvador. Eso quiere decir recibir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, ¿qué derecho le dio el Señor?
les dio el derecho de ser constituidos, de ser llamados, les dio la potestad, hay muchas palabras que hemos decirlo, de ser hijos de Dios. Entonces se llega a ser hijo de Dios, mas no se nace hijo de Dios. Y se llega a ser porque creemos en Jesucristo, creemos en quién es y la obra que hizo a nuestro favor. Entonces mi pregunta es, ¿usted ya hizo esa declaración de fe? ¿Usted ha creído que Jesucristo no fue un hombre cualquiera, sino que fue el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre y vino a entregarse, a morir, pagando por sus pecados para que usted sea salvo? ¿Usted lo cree? Si no lo cree, usted está en un hogar religioso, pero no es un hijo de Dios. Pero si usted lo cree y lo ha confesado, entonces usted está en un ambiente religioso, pero usted es un hijo de Dios o una hija de Dios. Amén. Y si no tenemos esa identidad clara, pues no vamos a poder dejar una vida fructífera, no vamos a poder vivir una vida plena. Porque si algo anda embolatada la gente, es en su identidad. Y como creen que la tienen en la plata, ¿cuántos millonarios han muerto en una vida miserable? Porque la plata no es la identidad. ¿Y cuántas personas han venido de abolengos, de familias tradicionales, famosas, y sus vidas han sido una desgracia? Porque ahí no está la esencia. ¿Y cuántos han tenido éxito en sus trabajos, sus empresas, en lo que se han propuesto materialmente hablando, pero al final de sus vidas hasta miedo tienen de morir, terror le tienen a la muerte, porque ya hay algo aquí que les está diciendo lo que les espera no es bueno? Entonces sus vidas fueron una desgracia. Pero si tú eres un hijo, una hija de Dios, puedes ser la persona más sencilla, puedes ser la persona que no tenga un apellido de fama, ni que hayas abundado en dinero, ni te hayas podido dar muchos placeres. La persona que inclusive tal vez, ni siquiera una primaria, pero si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, has logrado la primera esencia de tu vida. Amén. Amén. Mis papás fueron campesinos, de segundo, de primero y segundo de primaria, pero vaya a ver el ejemplo y la vida que nos dejaron. Que si estoy aquí ha sido por el ejemplo de ellos, por la huella, una vida plena como hijos de Dios. Amén. El segundo fundamento de una vida plena es entender para qué estoy en la tierra. Ya soy hijo de Dios, ahora es para qué estoy en la tierra. ¿Para qué existo? Y entonces cuando hablamos de para qué existo, necesitamos tener claro los propósitos por los cuales vivimos. Los propósitos por los cuales vivimos. Los para qué. ¿Qué es lo que va a marcar más allá ahorita de ser hijo de Dios? ¿Qué es lo que va a marcar que mi vida sea aprovechada al máximo? Y lo tercero es que podamos interpretar el tiempo en que estamos viviendo para poder cumplir nuestra tarea, para poder hacer nuestra labor ahora. Porque por ahí, no sé si usted ha leído, por ahí un folleto que habla de que a veces estamos esperando de muchachos llegar a terminar el bachillerato, pensando que va a cumplir los planes, luego que la carrera, que luego que la familia, que luego, y se le va la vida como esperando alcanzar, para ahora sí, como dedicarse a ser útil. Y no, nosotros tenemos que ser útiles ahora, en el tiempo que nos tocó vivir, en el momento que nos tocó vivir. Tenemos que dejar impregnado de nuestro testimonio, de nuestra vida cristiana, nuestro contexto de familia,
contexto de colegio, contexto de universidad, contexto de trabajo. Tenemos que dejar impregnado, porque nosotros tenemos la tarea. Más adelante partiremos y vendrán otros, y a ellos les tocará ese momento. Otros ya salieron, les tocó, pero nosotros lo estamos viviendo, nos toca ahora, es ahora. Y entonces cuando vivimos el ahora y cuando estamos ejerciendo nuestra esencia de ser hijos de Dios y estamos viviendo de acuerdo a los propósitos que el Señor estableció en el momento presente, en el momento que nos correspondió vivir, en las oportunidades que el Señor nos da, entonces estamos viviendo una vida plena. Entonces mi pregunta es, ¿está viviendo los tres fundamentos? ¿Ya su identidad está clara? Sí, decíamos. ¿Ya tiene claros los propósitos? Y ya ha ido dejando huella en su contexto donde está. Amén. Emanuel me dice sí y abraza a su amigo, porque está dejando una huella ahí. Amén. Ahora, hemos hablado de los propósitos, pero no hemos establecido claramente en la palabra de dónde vienen los propósitos que Dios, que el Señor Jesús le dejó para cada uno de los suyos, para cada uno de los que estamos unidos a Él en la fe y mediante el Espíritu y que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces voy a tratar en un momento los propósitos básicos y voy a darle las citas bíblicas y espero que usted las tenga en cuenta y espero que las podamos aclarar hasta donde sea necesario para que cada día nosotros podamos como congregación tener más claridad en cuanto a los propósitos, porque esta está siendo y seguirá siendo la ruta que desarrollaremos como iglesia, que ya estamos desarrollando y que desarrollamos como iglesia por muchos años y quizá por todo el resto de nuestra historia como iglesia. Así que usted como parte de esta congregación, como parte de esta iglesia, es vital que los tenga claros. Pero además de eso, aun si usted está de visita, aunque estuviera solo de visita y que se congrega de pronto en otra parte, no interesa. Estos propósitos no son para una sola congregación. Estos propósitos no son para una cultura. Estos propósitos son para todo hijo de Dios en Jesucristo, donde quiera que se encuentre, en la edad que tenga, en el momento que esté viviendo. Entonces, como son propósitos, y cuando hablamos de propósitos, estamos hablando de para qué, estamos hablando de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿a quién le está hablando el Señor? 3, 4, hermanito, los bendito hermano John, con usted me quedo, hermano, que fue la voz que más escuché. ¿También usted dijo? Entonces con usted, bueno, varios. ¿Para quién es esta palabra? ¿Usted es un hijo de Dios? En Jesucristo. Y como le digo, así usted se congregue en otra parte y está de visita y luego ir a no interesa. Esto lo estableció Dios, lo estableció el Señor Jesucristo para todos nosotros. Amén. Entonces, veamos el primero de acuerdo a donde se encuentra en la palabra. El primero donde lo encontramos en Mateo 22, 37. Es el primer propósito que está en Mateo 22, 37 y lo leemos aquí en la pantalla. Aquí vino una persona fue a Jesús y le preguntó: ¿cómo me resume la Biblia? ¿Cómo me resumes en ese momento la Biblia? ¿Cuál era? El Antiguo Testamento, lo que llaman los judíos la Tanakh, que incluye los profetas, los libros, ya me fueron los libros, hombre, históricos, los poéticos, que se están enredando la lengua aquí. No, esos no van allá, hermano. Los apócrifos son de dudosa procedencia, hermano. O sea que los apócrifos no. Lo que usted está diciendo es que los apócrifos no. Eso, hermano, los apócrifos no. Entonces, los profetas, los históricos, los poéticos, la Tanakh.
Y entonces, ¿qué le respondió Jesús a esa persona? Le dijo, el primer y principal propósito lo encuentras aquí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, ¿cómo lo resume usted allí? Con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, o como decían mis viejos, alma, capa y sombrero. Alma, capa y sombrero, integralmente, con todo lo que somos, porque de Él venimos, por Él existimos, y el que le da la razón de ser a nuestra existencia es Él, porque Él crea y Él da la razón de ser. Y lo más importante es que no solamente te crea para que tú hagas algo, sino lo que Él quiere contigo. Lo que Dios quiere con nosotros es una relación amorosa. Lo que quiere es una relación no solamente de creador a creación, sino que trascienda a ser una relación de padres a hijos espirituales. Y que haya un vínculo permanente. Entonces, lo que el Señor anhela es que tú y yo tengamos un romance con Él. Entonces el primer propósito lo hemos dicho y lo ratificamos. ¿Cuál es? Adoración. Porque cuando tú adoras es porque tú amas mucho. La adoración va relacionada con el amor, y uno lo que ama mucho lo adora. ¿Estamos? Cuando uno ama mucho lo adora. Entonces hay cosas que hablamos de las piedras, ¿qué? Preciosas. ¿Y por qué? Porque valen mucha plata, entonces se les ama ya por interés material. Pero lo que amamos mucho lo adoramos, y lo que el Señor quiere es que tú le ames a Él por encima de ¿quién? De todo y de todos. Que esté en primer lugar, pero no como alguien lejano, sino en la relación que tienes con Él. Porque es lo que quiere, tener una relación íntima contigo. Es lo que quiere, es que tú y Él compartan. Por eso tenemos la vida de oración también, por eso tenemos los espacios que compartíamos ahora. Pero la adoración también se da en nuestro diario vivir allá afuera. Porque cada vez que tú, por respeto a Él, dejas de hacer o haces algo de acuerdo a su palabra, lo estás adorando. Eso es adoración. Cuando tú estás dispuesto a invertir de tu vida, de tu tiempo, de tu dinero, para que el Señor sea honrado, tú lo estás adorando. Entonces, lo primero es la adoración, y es enfocarse en amar a Dios sobre todas las cosas, que es tener un romance con Él también. El segundo propósito lo encontramos en dos partes. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. En la gran comisión que el Señor da, o le dio a los discípulos, que luego estaremos viendo algunas partes de allí, les dijo, id y haced discípulos. Pero entonces quiero que tomemos la parte donde dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo tiene dos connotaciones fundamentales. Lo primero es que el bautismo nos enseña, nos colocó el Señor de manera pedagógica, bien clara, qué es lo que sucede con nosotros cuando reconocemos a Jesucristo como Salvador. Estamos reconociendo que con Jesucristo morimos a un mundo que está bajo condenación, morimos a ese mundo, somos sepultados con Él, pero resucitamos con Él para una nueva vida. Entonces el bautismo tiene esa esencia de darnos a entender de manera tangible qué es la vida cristiana, qué es la conversión y qué es la vida cristiana ahora, la nueva vida. Pero además de eso, el bautismo también tiene la connotación de ser la manera visible como yo expreso mi fe y como yo me identifico con una comunidad de fe. Entonces, a través del bautismo, cuando yo me hago bautizar, yo estoy diciendo, no solamente yo creía ya en mis adentros, no, yo hago pública mi fe,
y a la vez me estoy identificando con una comunidad de fe. Entonces el bautismo viene a ser una expresión de comunión con el cuerpo de Cristo, comunión con la congregación. Entonces, cuando uno realmente reconoce en Jesucristo la salvación, uno debe de bautizarse, porque no puedo yo decir que creo en el Señor, pero que no me interesa su iglesia. Para el Señor eso no existe. Para el Señor no existe que yo me convierto, pero no, ellos allá. En este momento tengo unas personas que me están pidiendo que les dé el estudio bíblico básico de conociendo y entendiendo a Dios, pero nunca lo veo por aquí. Y la primera charla que tengo con él es: ¿por qué nunca te acercas por la congregación? No sé qué respuesta me tenga. Yo no sé si de pronto me dirá: es que yo amo mucho a Jesús, pero no quiero a ninguno de su iglesia. Tal vez me dirá eso, yo no sé. Y entonces me hace acordar en los tiempos cuando uno todavía estaba soltero y todavía estaba ahí en búsqueda pues de su costillita, de su rascadero, ¿sí? Y entonces de pronto aparecía la muchacha que estaba ya con un hijo, 2 hijos. Y entonces yo me acuerdo de alguien que le dijo él a ella: no, yo te amo mucho, pero no puedo aceptarte con los hijos. Y entonces ahí viene el refrán, el antiguo refrán, que el que quiere la vaca le quiere la cola, mijo. Mira, la vaca le quiere la cola. Ahora, hay casos que muchos me pongan a contar historias aquí, porque sí sé de alguien que sacó sus 2 hijas de la casa para quedarse con el hombre, pero eso fue por conveniencia, eso fue por amor, por almorzar todos los días, porque está pasando una crisis. Ella estaba pasando una crisis terrible, entonces por amor sacó las hijas y se quedó con él. Y el tipo era un médico, el que la trataba. Se quedó con el que la trataba. ¿Le cuento bien el chisme? ¿Cómo le parece? Padre. No podemos hablar de amo a Cristo, creo en Él, lo reconozco como quien es, el Hijo de Dios y mi Salvador, pero no quiero nada con su congregación. Eso no existe en el pueblo de Dios. Tanto así que el Señor dejó el bautismo para que sea una manera como tú te expresas, como tú das testimonio y como tú te declaras integrado a la familia de la fe. Entonces debes de hacerte bautizar. Por lo tanto, a través del bautismo estamos expresando comunión con la congregación. El otro versículo que nos habla de este segundo propósito es en Mateo 22:39, ahí cerquita donde estuvimos ahora, 22:39. Cuando la persona está preguntando, que el Señor le responde que amará al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, bueno, con todo. Luego le dice, y hay uno segundo que es semejante a este, ¿y es cuál? Amarás a tu prójimo. Y en el contexto bíblico, nosotros tenemos que amar a todo el mundo. No tengo derecho a odiar a nadie ni a desearle mal a nadie. Pero la palabra misma nos enseña que primeramente a los de la familia de la fe, así lo dice. Entonces nos está hablando de que somos parte de una comunidad, que somos parte de un pueblo, que yo no me puedo declarar apartado y vivir mi vida como cuzumbo solo. Esto no existe en la vida cristiana. Nadie puede declararse un verdadero cristiano viviendo metido en una caja en su casa, y todo por internet, y viendo los cultos por internet, y muy feliz todo por internet, y nada de congregarse. Tanto que la misma palabra le dice entonces que no dejando de congregarse. No, pero es que ahí en el internet yo puedo escuchar las prédicas. Sí, usted escucha las prédicas, pero no tiene vida de iglesia. Y usted vive una fantasía, ¿sabe? Esa no es la vida real. Esa no es la vida real. La vida real cristiana la vivimos juntos. Y pasa como en la casa. En la casa nos enojamos a veces o no. Y en la casa celebramos a veces o no. Y nos reímos. Y nos abrazamos y nos coscorroneamos. No, mentira, nos coscorroneamos no, porque eso sí, no, ya tiene que haber parado hace mucho tiempo eso. Pero eso es vida de iglesia. Entonces lo que el Señor nos dice, que el segundo propósito es la comunión. Lo primero es adoración, lo segundo es la comunión.
que es unirte a la familia de Dios por medio del bautismo y enfocarte en desarrollar el amor unos a otros, sirviéndonos y ayudándonos. Ahora, yo voy a pedirle un favor y no es para disculparme. Normalmente en una congregación y pequeña como esta, a veces alguien pasa una situación y si el pastor no fue, entonces el pastor es un descuidado, es que el pastor no ama, es que el pastor... Yo les digo, primero yo boté la bola de cristal. Yo no, aleluya hermana, gloria al Señor. Yo no adivino quién está bien y quién está mal. Ahora, hay dos posibilidades para enterarnos cómo están las personas. O el Señor me revela por sueño, no sé de qué manera, o que alguien me cuente. ¿Sí? Entonces en estos días hubo, ahorita nomás me estaban hablando de afuera de alguien que estuvo muy delicada, bueno, y yo dije, pero ¿por qué no llamó? ¿Por qué no avisó? ¿Por qué no contó? Tal vez no hagamos nada, aparte de orar, porque eso sí lo podemos hacer siempre. Y es barato y tiene un gran efecto. Porque la oración del justo, ¿qué pasa? Puede más que muchas cosas que los demás pueden hacer. Entonces, tenemos que comunicar. No crea que es descuido, no crea que es irresponsabilidad, porque así no seamos demasiados. De todas maneras, atender cada caso no es tan fácil, por eso luego vamos a hablar de los ministerios y la necesidad del apoyo en los ministerios. ¿Estamos? Entonces, lo segundo que el Señor quiere que tú te dediques, a lo que tú te enfoques, es en tener comunión con la congregación. Y el primer paso para tener comunión es bautizarte. Y lo segundo es enrolarte en la vida de iglesia y compartir con la vida de iglesia. El tercer propósito, que es el que hemos estado en estos días y no hemos salido de ahí, pero ya hoy salimos de acá, lo encontramos en Mateo 28:20. Mateo 28:20. Entonces, dentro de la gran comisión, después de que habla de bautizar, entonces dice que enseñándoles que guarden algunas cositas que les gusta y las que no les gusta. Es que maluco también es bueno, le cuento. Maluco también es bueno. Y lo que a nosotros nos gusta, pero que viene de acuerdo al plan de Dios, es bueno para ti. Porque de Dios no viene nada malo para ti. ¿Sabe qué quiere decir la palabra benigno? Benigno no es el nombre de un negrito allá en la costa. Benigno, vení, no. Llamaba benigno, vení, benigno. Ay, su nombre llamaba benigno. Benigno, vení. La palabra benigno quiere decir ser bueno por dentro. Una persona benigna es una persona que en su corazón no tiene maldad para nadie. Y Dios es perfectamente benigno. Entonces, lo que el Señor dice que todas las cosas, las que no te gustan, es porque estamos en la carne, porque no estamos andando en el Espíritu, porque no estamos enfocados en la voluntad de Dios. Esas son las que más nos chocan. Otras porque el Señor todavía tiene que convencernos de algunas. Cuando, bueno, que haga esto. Ay, Señor, pues yo no quisiera, yo quise hacer tal cosa. Y el Señor dice, no, yo quiero que sea esto, pero a mí me gusta esto, que yo quiero que, no, mentira, yo no voy a hacer eso. No, el Señor lo que va a hacer, ¿sabes qué? Va a trabajar en tu entorno y te va a convencer. Y cuando menos penses, estás metido en el cuento y dices, ay, yo nunca me imaginaba aquí en esta situación haciendo esto. ¿Qué hizo el Señor? En su amor te convenció y te involucró. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, es verdad que cuando vamos a la palabra de las enseñanzas del Señor Jesús, muchas estuvieron dentro del contexto del Antiguo Testamento, pero todo lo que está contextualizado en el Nuevo Testamento, que es para la era de la iglesia, nosotros tenemos que estar enfocados en ellas. Por más que no nos gusten, lo que tenemos que hacer es rendirnos ante el Señor y decirle, Señor, no me gusta, pero convénceme, Señor, ayúdame a que mi corazón se incline para yo hacer tu voluntad. Y entonces quiere el Señor que nosotros seamos enseñados en lo que podemos decir
todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Por eso usted no puede ser un cristiano de solamente el Salmo 23, lleno de una cantidad de promesas, y usted se sienta en el cielo con ese salmo. No, hay más que leer, le cuento, y hay más que estudiar. Usted no puede ser un cristiano del Salmo 91, que se le pone amarilla la Biblia, tiene que cambiar la Biblia, pero porque esa página le pone amarilla y no la arranca, porque entonces queda sin el talismán. No, es todo el consejo de Dios que nosotros tenemos que recibirlo y tenemos que traerlo a nuestra vida, porque ahí están los principios de vida por los cuales debemos de guiarnos. Entonces el Señor te dice que seas enseñado en todo, y para eso la iglesia, ahorita damos el anuncio de la EFI, que por cierto me parece tan bonito ese anuncio hecho por una de las niñas de aquí, que es Marcela. Si usted necesita publicidad, le tenemos la persona, y hago publicidad por la publicista, Marcela. Marcela es una gran publicista y muy bonito lo que hace. Y tenemos entonces las clases. Hay 4 tipos de estudios que se van a abrir ahora. El primero es conociendo y entendiendo a Dios, que es el evangelismo básico, pero muy profundo. Lo segundo, que es la vida, la manera de Dios, que es cómo se vive la vida cristiana de acuerdo a la palabra del Señor. Lo tercero es quebrantamiento y la liberación del espíritu, que es complemento del segundo. Y el cuarto que se va a dar son mis primeros pasos, que aunque ya han dado 3 pasos gigantescos, pero cuando hablamos de mis primeros pasos es de la serie de la EFI, que está establecido por la alianza y que nosotros estamos involucrados allí. Entonces usted tiene que ser enseñado, y créame que usted no va a crecer y no va a madurar a punta de puros mensajitos de esos que mandan por WhatsApp, a punta de esos estudios que son devocionales bonitos, ¿no? Son bonitos y hasta chéveres y todo eso, pero si usted queda con eso, usted va a crecer raquítico, porque eso es igualito que estar alimentando a una persona a punta de galletas, a punta de papitas fritas. ¿Sirve para un momentico de paso? Oh, sirve. Eso es como cuando usted llegan las 10 de la mañana y usted está ya con los ojos volteados al revés, y va y se trae unos platanitos, ¿cierto? Un juguito, y usted se siente que como que cogió aliento hasta que llegue acá. ¿Hasta que llega qué? Hasta que llega los frijoles con guerra, con garra, ¿no? Ya es una guerra tener frijoles ahora, porque como están de caros. Entonces, hasta que llega el plato, ¿qué? El plato fuerte. No se sostenga a punta de capsulitas, porque eso no lo nutre como usted necesita. Usted necesita sentarse a estudiar la palabra, y como de pronto no tiene las herramientas, aquí tenemos personas que tienen las herramientas, que tenemos los estudios, y que nuestro anhelo es poder compartirlos con ustedes. Entonces el tercer propósito es el discipulado. El ser discipulados, el ser formados, el que maduremos. Ahora, el cuarto propósito lo encontramos en Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 13. Y esta es una palabra bien trascendental dentro de este proceso de los propósitos. Hablando aquí en el contexto, la obra del Espíritu Santo y Dios mismo, cómo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero mire lo que sigue de ahí para adelante, el versículo 12. ¿Con qué propósito estableció estos 5 ministerios? ¿Cuál es el propósito ahí? A fin, es decir, Él quiere lograr esto, a fin de perfeccionar ¿a quiénes? Ve, no tenemos santos aquí, ¿no? No tenemos santos. Ay, velos, aquí están, ve. O alguno me va a traer alguna estatua un poquito más alta que yo. Ustedes saben que esos no son santos. Esos son muñecos. No ni para qué digo, idolatría. Resumamos ahí. Dice que es para perfeccionarlo a usted.
y en conjunto a todos nosotros. ¿Para qué lo van a perfeccionar? ¿Para qué? ¿En qué es que lo van a perfeccionar? Dice que para la edificación del cuerpo. Entonces, para la obra del ministerio, obviamente para que en esa obra del ministerio el cuerpo sea ¿qué? Sea edificado. Entonces, hay ministerios que son básicamente 5, que ya los nombró allí, que el Espíritu reparte de acuerdo a lo establecido por el plan de Dios para que la iglesia tenga las personas indicadas para edificar al pueblo en general, para que el pueblo en general, en conjunto con los que dirigimos, hagamos la obra del ministerio. Entonces, ¿usted está llamado a ser un ministro? Sí. Usted necesita ser capacitado para ser un ministro. Usted dice, uy, pastor, pero yo ¿cuándo voy a ser pastor? Y de pronto ya dice, no, pues con los años que tengo ya no alcanzo. No, pero usted puede ser pastor cuando el Espíritu Santo lo implementa para llevar una palabra de aliento a alguien y ministrarle a esa persona en el nombre del Señor. Usted está pastoreando a una persona. Pero ¿cuándo voy a ser maestro? Usted puede ser maestro, maestra, cuando en medio del mundo en que estamos hay mucha gente que tiene muchas preguntas y usted puede decirle, es que la palabra del Señor, yo he aprendido por la palabra que esto es lo que dice el Señor, y usted lo comparte. Entonces, ¿usted está haciendo qué? ¿Qué está haciendo? Enseñando. Uy, yo cuando voy a salir por televisión para hacer una campaña evangelística, no necesita, porque donde usted está y comparte que no hay salvación sino en el nombre de Jesucristo, usted está evangelizando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros? Disponernos para ser capacitados, edificados, para desarrollar ministerio. ¿Eso es para unos cuantos o para quiénes? Eso es para todos. Ahora, 5 propósitos y uno de ellos entonces es el de ministerio, y ese de ministerio tiene un ramal de 5 facetas, pero cada una de estas facetas luego se va a unir con lo que llamamos los dones. Los dones. Entonces, hay una serie de dones que el Señor ha dejado en su palabra para complementar los ministerios. Entonces, cada uno de estos 5 necesita dones adecuados para desarrollar ese ministerio. Entonces, por ejemplo, un evangelista, ¿qué dones cree usted que necesita para poder desarrollar su trabajo evangelístico? Dígame alguno de los dones que necesita. Milagros. Porque Dios usa los milagros, así como el evangelista es el dedo del centro, el que atrae, el más largo. Entonces Dios usa los milagros para mostrar su poder y su amor y atraer a las personas. Amén. Entonces, el don de milagros. ¿Qué otro don le necesitaría un evangelista? Ya están milagros. Digamos uno que por ejemplo, el de discernimiento de espíritus, ¿qué tal? Hay una persona ya que está poseída por el demonio, que lo tiene esclavizado. ¿Qué necesita ese evangelista? Discernimiento de espíritus, para saber qué espíritu es que lo tiene atado y direccionarse de acuerdo a lo que el Señor le muestra para cancelar eso. Amén. El de maestro. ¿Qué don necesita un maestro? ¿O qué dones? ¿Palabra de qué? De conocimiento. Palabra de sabiduría, son dones. Y en el maestro también la palabra de ciencia, porque es el conocimiento profundo de las cosas para poder enseñar con profundidad. ¿Esto cómo se llama? ¿Esto qué es? No me diga aquí un atril. ¿De qué está hecho mejor? ¿Esto de qué está hecho? Esto es vidrio. ¿Todos saben qué es vidrio? ¿Cuántos saben de qué está hecho y cómo lo hacen? ¿Arena y qué? Entonces yo cojo un poco de arena y hago así como hizo usted. No, esto es arena con una cantidad de cosas que le echan de químicos. Entonces, ¿quién sí sabe cómo está hecho el vidrio?
Un científico, el vidriero. El vidriero es el que los corta y los pega a la pared. Entonces, el científico. Tenía que ser Gina. Y así son todos los dones. Todos los 5 ministerios requieren de dones. Entonces, qué importante si el Señor ha determinado que uno de los propósitos fundamentales para que usted tenga una vida plena es que cumpla los propósitos. Y en los propósitos están los ministerios. Y usted está llamado para ser edificado, para desarrollar ministerio como hijo de Dios. Entonces, qué importante conocer también de los dones. ¿Dónde lo aprende usted? Pues aquí con nosotros, porque usted solito yo no creo que lo va a hacer. Porque no es tan fácil tampoco escarbar en la escritura muchas cosas y tiene que ser llevado por gente que tenga las directrices. Amén. Amén o no amén. Ahora hablando con una hermana, es que allá casi no me dejan entrar esta mañana, estaba parado, allá casi no me dejan pasar, pero ahora también hablando con una hermana de afuera acerca de un tema, ella me refería a un texto. Yo le decía, mucho cuidado con ese texto. Tiene que colocarlo donde tiene que ir, porque si lo saca de ahí, lo va a poner a decir lo que usted quiera o se va a equivocar en el concepto. Entonces necesitamos estudiar con el contexto bíblico para que no saquemos las verdades de la palabra y terminemos diciendo bobadas, tonterías y lo más grave, herejías. Padre Celestial. Entonces, el cuarto propósito es ministerio y es enfocarse en servir, pero no servir de cualquier manera, porque la gente afuera sirve, todo el mundo sirve, el que barre sirve, ¿verdad o no? Claro que el que recoge la basura sirve. No, aquí es servir de acuerdo al cuerpo de Cristo. Este servicio está hablando de lo que es servir de acuerdo a los dones del Espíritu, a los ministerios del Espíritu y los dones del Espíritu. Esto es servir como hijo de Dios, como cuerpo de Jesucristo. ¿Estamos? Y el quinto es el propósito que encontramos en Marcos 3:14. Marcos 3:14. ¿Cómo lo dice? Dice el Señor que, o dice la Escritura que, y estableció a ¿cuántos? Ya sabemos quiénes son. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. Apartados de Él nada podemos hacer, así que es para que estemos con Él. ¿Y para qué más? Para enviarlos a predicar. Ahora, cuando comenzó el Señor Jesucristo la predicación y lo que siguieron haciendo los discípulos, ¿cuál fue la centralidad del mensaje que ellos compartieron? Si usted quiere, mire conmigo ahí lo que dice en Mateo 4:17. ¿Cuál fue el primer mensaje que compartió Jesucristo? El mensaje del arrepentimiento. Estaba llamando a la gente a la conversión. Arrepentirse es conversión, cambiar de manera de pensar para cambiar de manera de vivir. Cambia de manera de pensar para cambiar de manera de vivir. Entonces, arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. En un mundo que está bajo condenación, en un mundo donde Satanás es príncipe, vino el Hijo de Dios a introducir el reino de los cielos y a establecerlo y a que este reino crezca. Entonces, el primer llamado fue arrepentidos. Ahora, ¿qué hizo Juan Bautista cuando comenzó a predicar? Dejó el mismo mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso lo encontramos en Mateo 3:2. Entonces, el mensaje que el Señor, o el quinto propósito, el cual el Señor ha establecido para nosotros, es el evangelismo. Y yo siempre pienso en el tema del evangelismo de esta manera: evangelizar es salvar uno más del infierno ardiente. Eso es evangelizar. Evangelizar es ser instrumento del Señor para que uno más no vaya al infierno, sino que vaya a la gloria celestial con nosotros. Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en evangelizar. Y ahí están los 5 propósitos establecidos por Dios.
Luego nos vamos a meter, vamos a comenzar a meternos en el propósito de ministerio. Y vamos a hablar de los 5 ministerios. Y vamos por lo menos a darle un paso rápido a lo que son los dones que complementan los ministerios. Porque usted necesita saberlo. Y porque queremos dar esta panorámica general, pero para que nos vayamos aunando en un solo pensamiento, para que vayamos tomando una ruta, para que entendamos claro hacia dónde continuamos, porque aquí podemos llevar 50 años, podemos llevar 15 años, yo llevo casi 15 años aquí, pero tenemos que estar renovando nuestra razón de ser. ¿Para qué estamos como iglesia? Nosotros no estamos para llenar salones solamente, nosotros no estamos para hacer cosas bonitas aquí entre nosotros nomás, estamos para fortalecernos, pero para hacer la obra dentro y fuera de aquí también. Y usted es llamado para ello, porque estos son propósitos de Dios para usted. Y apenas le voy a dar el título de este mensaje. ¿Qué va a ser los próximos 15 años? Ese es el título del mensaje de hoy. Y todo lo que le dije es la introducción. No, mentira. ¿Qué va a ser los próximos 15 años? ¿Por qué le pregunto esto? Vamos a leer dos citas nomás y cerramos. Segunda de Reyes 18. Este pasaje habla de un rey, de uno de los buenos reyes de Israel, de uno de los buenos reyes de Israel. Dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén, ¿cuántos años? El nombre de su padre fue, bueno, Abí, hija de Zacarías. Vamos al otro versículo. ¿Qué hizo este siervo de Dios? Lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ezequías había aprendido de David y fue un gran hombre de Dios. 29 años de buen reinado. ¿Cómo la pasó Israel en ese tiempo? Mejor dicho, ¿cuánto anhelamos un presidente así, verdad? Pues tiene que venir del cielo ese bendito, porque oiga, hizo todo lo recto delante del Señor. Qué rico que digan eso de uno, ¿verdad? Y que en la lápida, el epitafio, allá en la lápida, coloquen su nombre y digan, hizo todo lo recto delante. ¿Cómo se llama eso? Se llama una vida de ¿qué? Una vida de éxito, una vida plena. Una vida plena. Pero ¿qué le pasó a este varón? Vayamos al capítulo 20, versículos 1 al 6. Y en aquellos días, ¿qué pasó? Enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ¿ordena qué? Ordena tu casa, no le deje problemas de herencias a nadie. Tampoco le entregue su casita a nadie hasta que no se muera. Entonces haga herencias con papeles claros, donde usted tiene derecho a su propiedad hasta que se muera. Y ya después de que se muera, así que la coman en chicles. ¿Me hago entender? Pero no vaya a poner usted, hermanito, hermanita, no, que soy tan buen papá, tan buena mamá, que le voy a escriturar la casa a mi hijo. Lo echan, lo sacan a patadas. No vaya a hacer eso. Pero sí puede hacer un testamento donde diga, bueno, reparte todo para que luego no se estén agarrando los pelos ellos allá. Entonces reparte todo, ¿sí? Pero solo pueden hacer uso hasta que yo me muera. Entonces, más o menos eso es lo que quiere decir, que arregle su casa y que ponga todo en orden.
no deje papeles enredados, de esos que dejan esos registros civiles que van a ver y el apellido era diferente. Y vaya que enredo. Y que no, que ya no tiene registro civil, que tiene fe de bautismo en estos tiempos. Y vaya, busque una fe de bautismo. Y veralo. No, cuadre esas cositas, hermano. Yo tuve que denunciarme ya siendo mayor porque no aparecía en ninguna notaría. Para que vea cómo eran nuestros papás, ¿no? Papá decían, nuestro papá era muy lindo en muchas cosas. Voy a buscar y que para sacar un registro civil y no aparecía por ninguna parte. Me tocó volverme a denunciar. Y el notario dijo, Juan Carlos, ponga el piececito aquí en este papelito aquí. Ponga el piececito aquí. No es que tenga una pata muy grande, un pie muy grande, pero ahí tampoco cabía, ¿no? Hermanitos, pongan todo en orden. Es un buen consejo. ¿A dónde es que vamos? Bueno, ordena tu casa, ¿porque qué? ¿Y no qué? Y no vivirás. Un buen rey había hecho todo bien, pero enfermó de muerte. Ahora, una persona que ha vivido plenamente como él, pues ahí sí como Pablo, qué rico irme contigo, pero aquí todavía hay muchas cositas buenas que hacer, entonces de pronto quedarnos, ¿no? En esas andaba Pablo también por ahí como medio encartado. Y este rey también andaba así como medio encartado, Señor, irme contigo, qué rico, pero tanto que hay que hacer por este pueblo de Israel todavía. Entonces le pide al Señor, entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, versículo 3, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Qué petición tan tremenda esa, ¿no? Ahora, si a usted le dicen, mi hijito, de hoy no pasa. ¿Usted cómo oraría usted? ¿Cómo sería su oración? Señor, he vivido estos 20 años para mí, estos 50 años, ¿la ha pasado tan bueno? Que quiero seguirla pasando bueno. ¿Centrado en sí? ¿O Ezequías cómo había vivido? Había vivido para Dios y había hecho las cosas que agradaban a Dios. Ahora, ¿qué le está diciendo al Señor? ¿Qué le está diciendo? Que tenga misericordia de él y que le dé unos añitos más. Entonces, ¿qué le respondería? Bueno, a Ezequías ya vamos a ver cómo le respondió, pero ¿cómo le respondería a usted? Mire, ¿usted cómo ha sido de vago? ¿Cómo ha sido de sinvergüenza? ¿Usted que ha sido de cristiano tan carnal? ¿Usted que no ha vivido sino para vivir sabroso usted? ¿Para qué quiere más vida usted, hermano? ¿De pronto le diría eso? Wow, esa es una buena pregunta. O le dirá el Señor, yo sé que si vas a vivir un año más, o 10 más, o los que te dé, los vas a vivir para mí. Porque has encontrado la razón de ser en mí. Porque has encontrado la vida plena en mí. Y entonces, los años que te dé, van a ser para mi gloria. Obviamente, lo que es para la gloria del Señor es para bendición de nosotros. Nos bendice. ¿Qué sigue diciendo el versículo 5? 5. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre. ¿Yo he oído qué? Dios dijo, 29 años este hombre me ha servido, esta mujer me ha servido bien. Yo sé que si le doy 5 más, 10 más, los vas a ver vivir. Entonces, yo he oído tu oración
y he visto tus lágrimas. He aquí que yo, ¿qué? Te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Versículo 6. Y añadiré, ¿cuántos? Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y bueno, pero aquí lo interesante es que, ¿cuántos años más le dio a Ezequías? 15. 15 son bastantes. O sea que iba a tener la dicha de vivir para el Señor una vida plena, por lo menos 44 años. Pero si él reinó 29 años agradando al Señor, él no aprendió ahí. Los años anteriores aprendió y dice que siguió los pasos de su padre David. Entonces ahí es donde viene la pregunta. Tú tienes una vida que te la ha dado el Señor. Ya te ha dado una identidad como hijo de Él. Te dice los propósitos por los cuales te tiene en esta tierra. Te está diciendo que el tiempo para que tú desarrolles lo que Él quiere es ahora. De pronto no has vivido como tenés que vivir. De pronto has desperdiciado tu vida y de pronto te vas a ir al otro lado dejando nada. Y algunos dirán, uy, siquiera que se fue, bendito Dios, que encarte con Él. Alguno dirá eso, uy, siquiera. O alguno lamentará realmente tu vida, no porque no, sino porque personas como esas no deberían de irse de esta tierra. Entonces la pregunta es, nadie tiene la vida comprada aquí donde estamos, o alguno ya la pagó. Tiene comprado hasta cuándo va a vivir. Pero si el Señor te da 5 años más, si el Señor te da 10 años más, o si el Señor te da 15 años más, ¿cómo los vas a vivir? ¿Enfocado en ti o enfocado en el Señor, que te dio la vida y que te tiene para que seas su instrumento? Coloquémonos en pies. Y yo le invito a que cierre los ojitos. Cierre sus ojitos. ¿Sabe algo? Tengo una impresión profunda acá dentro de mí, que esta es una palabra fuerte para muchos y una palabra de ultimátum para muchos. De pronto se ha jugado a la fe. De pronto hemos estado viviendo una religiosidad. De pronto no nos hemos enfocado. Y tal vez tú quieras vivir más años. Y tal vez Dios te va a decir, no tiene sentido que vivas más años, no lo sabes vivir. Desperdicias la vida de una manera muy triste. Ocupas espacio, gastas mis cosas, me encartas a mí cada rato protegiéndote y cuidándote por todo. Más bien te traigo para acá, más bien para que no te vas a condenar. O el Señor dirá, ¿qué instrumento me es este? Que lo anhelo, yo también lo quiero unos añitos más, acá en la tierra. Entonces yo te pregunto, ¿cómo le orarías al Señor? Cierra tus ojitos. ¿Cómo le orarías tú personalmente al Señor? ¿Cómo le oras al Señor? Haz tu oración al Señor, porque yo no puedo orar por ti en ese sentido. Tal vez con todo tu corazón le digas, Señor, dame 5 años más por lo menos, dame 10, dame 20. Pero que el Señor pueda decirte, los voy a dar porque yo sé para qué los vas a implementar. Yo sé que lo vas a hacer con ellos.
y te los voy a dar. Amado Rey de Gloria, que tu Espíritu Santo siga ministrando a nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo siga hablando a lo más profundo de nuestro ser. Quebrántanos, Señor. Renuévanos, Señor. Oh, te lo pedimos. Porque mucho de lo que hay dentro de nosotros tiene que ser cambiado. Tenemos que vaciarnos de muchas cosas para poder que tú nos llenes de ti, de tus planes, de todo lo que quieres para nosotros y a través de nosotros, Señor. Sigue hablando a cada corazón, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y bendigo cada vida que está en este lugar y cada familia que está representada en este lugar, Señor, bajo tu bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor nos siga hablando, mis hermanos.